Buenas tardes una vez más. Antes de iniciar nuestro panel, quisiéramos informarles, como se dijo antes, que tenemos una serie de homenajes para personas clave que han aportado de forma significativa para el avance de la red Cielo. Esos homenajes están siendo mostrados en las pausas de la conferencia y están también disponibles en el sitio web cielo.org, cielo25.org. Ahora tenemos el panel de la mesa Visiones del Futuro, Cielo 25 más, que tratará del tema Ciencia de la Ciencia. ¿Cuál es el ¿Cuáles son los motivos de una investigación de la ciencia como investigación? ¿Cómo se proyectan las medidas de excelencia en los estudios y qué líneas de indicadores tienden a ser bien aceptados? ¿Se pueden esperar avances importantes al medir impactos importantes sociales y económicos en este estudio? ¿Qué indicadores deben prevalecer? Esos son algunos de los temas que nos van a guiar en este panel. Invitamos para formar este panel a la profesora doctora Adriana Bin, coordinadora de estudios de organización de estudios e innovación aplicada de la Universidad Estadual de Campinas y profesora de la Universidad Estadual de Campinas. Profesora doctora Connie McManus, profesora de amparo a la investigación en São Paulo, profesora de titular en Brasília. Profesor Dr. Pedro Luis Pisigatti Correa, profesor de la Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo. Y profesora doctora Germana Barata, primera secretaria de la Asociación de Editoras Científicas y de Periodistas de la Ciencia e investigadora del Laboratorio de Estudios Avanzados en Periodismo de la Universidad Estatal de Campinas. Coordinador de este panel será nuevamente el profesor doctor Sergio Luis Montero Sales Filho, profesor de las políticas tecnológicas del Instituto de Geociencias de la Universidad Estadual de Campinas. Tiene la palabra el profesor Sergio. Boa tarde una vez más. Quiero agradecerle a Abel por la invitación. Nosotros definimos juntos esta segunda sesión que da una cierta secuencia a la anterior. Y digo cierta secuencia porque ahora el enfoque también es el futuro. Pero, ¿qué se necesita estudiar? Y Alex comentó aquí que esta mesa tiene el nombre Ciencia de la Ciencia o Investigación de la Investigación, que abraza un conjunto bastante grande de temas que en el fondo es algo que tiene que estudiar más esos temas que estamos tratando, creando más evidencias, buscando más información, desarrollando métodos, creando indicadores, aplicándolos, actuando con las agencias de fomento. Por ejemplo, con esos indicadores, tener una capacidad de crear información sobre lo que es, cómo es, para quién es, hacer ciencia, investigación y traer, porque esto va a ayudar mucho para que los, digamos así, los que estábamos hablando del panel interior de gobernanza, para que aquellos gobiernos que de cierta forma, el gobierno una cierta efectiva, el sistema, puedan ser realmente tratados para que así cambie mucho, porque cambian mucho las perspectivas dentro de las agencias, dentro de las revistas que yo considero ahí los dos grandes principals, que es la idea de agente principal. Son los dos grandes principals de los sistemas de investigación. Una vez más, las agencias de fomento que tienen dinero y las revistas que publican esa investigación, cada vez más necesitan información. Cada vez más nosotros investigadores necesitamos la información. Entonces la idea es traerles un poco del conocimiento de nuestros 4 conferencistas. También habíamos formulado un esquema de 2 rondas
No dio mucho resultado al inicio, pero después rodó bien. Entonces aquí va a ocurrir lo mismo. Tenemos esos dos temas, estamos preocupados, viendo después de todo esto, estamos en el 10º año, ya, y tenemos varias otras iniciativas parecidas a esa y congéneres, pero queremos discutir cómo se mide la excelencia, en qué cambia la percepción de la excelencia y de la ciencia con esos temas que están siendo tratados y que la idea trae aquí claramente. ¿Qué necesitamos investigar más adelante y trayendo un poco más y hablando sobre nosotros, sobre la evaluación de impacto del estudio? ¿Cómo va a ser? ¿Qué indicadores tendremos en el futuro? ¿Y cómo se hará la evaluación de impactos de los estudios? Y ahí en impactos entendemos las dimensiones que escapan un poco de lo científico y tecnológico, social, ambiental, que puedan pensar sobre el tema. Creo que son esos los puntos. Hacemos una primera ronda. Hablamos en 6 minutos porque tenemos menos tiempo. Y vamos a tener una presentación de Connie. Connie prepara una presentación y por el orden que tenemos a la profesora Adriana Bin primero, luego Connie, Pedro y Germana de nuevo, para que no me equivoque. Muchas gracias por la invitación, Abel, Sergio, para participar en este panel en un evento tan interesante y lleno de ideas. Intenté enfocarme en los dos temas, entonces empecemos por el primero, que se refiere a esos indicadores, nuevos indicadores para medir la excelencia. Entonces creo que dentro del contexto, que es un contexto muy claro en los debates que acompañé aquí, hay una limitación de las métricas tradicionales, de las métricas vinculadas a las citas y factores de impacto y todos los temas que son puestos aquí. Y en ese contexto creo que hay un conjunto de indicadores que tienen que desarrollarse y que serán bien aceptados y que serán cada vez más mejor aceptados en este contexto de medir la excelencia. Empiezo entonces con un primer bloque aquí, que son los indicadores de altimetría, que están para complementar las métricas tradicionales de producción científica, pero que son, aunque sean vistos con impacto social, me gusta pensar en ellos como algo cercano a la diseminación del conocimiento en otros medios que no sean las revistas. Entonces, ¿cómo la producción científica reverbera o se menciona en las redes sociales, en los blogs, en los sitios de noticia y también en los documentos de políticas públicas? Y ese aspecto es particularmente importante y se ha vuelto algo muy utilizado, que es ese vínculo entre la producción científica y la mención en documentos de política. Los indicadores están creciendo, las bases también. Vemos una base llamada Overton que hace ese vínculo en la producción científica en documentos de política. Y aquí surge un tema de política que es muy interesante, que consiste en intentar entender la relación entre la producción científica, políticas públicas, por medio de mención de artículos y también por otras vías. Y otras vías no están totalmente mapeadas y en mi visión necesitamos invertir un esfuerzo en ello. Hay un segundo bloque de indicadores ahí vinculados a esa discusión de excelencia, que son los indicadores que miden la novedad y la disrupción. Vemos que están surgiendo con más énfasis. Eso ha repercutido en la comunidad científica, o sea, las formas de medir las novedades y la disrupción. Y hay un conjunto de indicadores y pienso que todavía no se encuentra en el punto necesario, porque una parte asocia el grado de disrupción o novedad con situaciones y sabemos que hay muchos factores para que el artículo sea citado, además de ser disruptivo de novedades. Hay indicadores que utilizan palabras clave y nuevas palabras clave.
otros que usan combinaciones de referencia y hay otros que están más allá de desarrollar esos indicadores que miden el grado de novedad. Y pensar también la consistencia entre esas diferentes medidas que están siendo utilizadas, que es algo que aún no está claro. Pienso que un tercer bloque de indicadores yo lo pondría aquí, entre los que relacionan los estudios y la producción científica entre los objetivos del movimiento sostenible. Y vemos que las agencias de fomento están intentando hacer ese vínculo. Las bases están intentando hacer ese vínculo. Las propias bases Overton que tienen los documentos de políticas hacen ese vínculo y básicamente ellos están vinculados a que a queries que combinan palabras y que tienen que ver con ODS 1, 2, 3 y lo ponen en el estudio y en la publicación. Entonces, mi punto aquí para investigación para esto es, ¿qué tan consistente es esa clasificación? Y lo que está siendo clasificado entonces como un estudio, un ODS 2 y una publicación que es resultado de una ODS 4, ¿cuánto esas medidas son consistentes y cuánto estas combinan con las propias investigaciones o perspectivas del investigador cuando él escribió el paper? Porque es fácil poner una query, poner la palabra hambre y decir ODS tal. Pero, ¿cuánto esos elementos están realmente interiorizados, internalizados en el momento que se formula el estudio? Un cuarto bloque que me parece muy interesante y que se discutió mucho aquí es aquel que trata de la diversidad de género. Pienso que nosotros tenemos que avanzar y pensar y construir esos indicadores y recopilar datos, porque también es un indicador crecientemente importante para pensar en excelencia, pensar en estudios. Entonces, cuando los indicadores para caracterizar la producción científica en términos de diversidad de género, pero también indicadores para medir las iniciativas asociadas a estudios que privilegian esos aspectos. Por ejemplo, el Instituto Serrapillero tiene una buena diversidad de investigadores. ¿Y cuál es el impacto que se mide para los propios investigadores en ese caso? Y ahí viene un último caso, un último bloque que no es necesariamente indicador, sino una pauta importante y que se relaciona, y eso escuché mucho aquí, se relaciona a los sesgos del peer review y al intento de entender cada vez más cómo las formas alternativas de peer review y a peer review, porque también hay esa discusión de a peer review, pueden llevar a disminuir esos diferentes sesgos. Era eso lo que quería decirles en la primera pregunta. El reloj está parado y tenemos 10 segundos. Voy a hablar en inglés. Muy bien, voy a hablar un poquito sobre las visiones del futuro. Vamos a hablar sobre esto y explicar qué es lo que FAPESBI ha realizado. Nosotros hemos pasado por tiempos difíciles, pero eso no significa que nosotros no necesitemos cambiar. Hay varias preguntas al respecto del impacto social, de las políticas, del área de humanas, evaluación, etcétera. Y sabemos que Cielo es todo un éxito. Felicitaciones, Abel, por el trabajo que has realizado. Pero eso no significa que nosotros estamos totalmente satisfechos y que nada va a cambiar. Bien, Cielo creció, hoy tiene una familia. La familia también puede crecer y FAPESBI ya financia a Cielo hace mucho tiempo y va a seguir haciéndolo. Y queremos que se convierta en algo nacional. Nosotros queremos que Cielo no sea expulsado de allá, pero nosotros queremos evaluar cómo nosotros podemos
mejorar la parte de finanzas, de gobernanza y sin perjudicar mucho los procedimientos operativos y las estructuras. Con la nueva gobernanza, entonces, nosotros tal vez vamos a crear una movilización social, un sistema de gerencia y FAPESP va a seguir financiando. Pero como nosotros podemos tener otros apoyos financieros, conversar con CAPEX, FINEP, CNPq, IPEA, CONFAP, Fiocruz, etc. Y para ello nosotros tenemos que apoyar a las editoras y nosotros queremos institucionalizar los periódicos. No sé si ustedes lo saben, cuando ustedes pagan un APC, el dinero entra en su cuenta como un investigador. Sin embargo, en el exterior, usted paga impuestos sobre el APC. Entonces, no es solamente un 27,5% de impuesto de renta, sino que también hay que pagar otras tarifas. Y nosotros tenemos algunos periódicos que exigen que el 100% de los autores sean miembros. Entonces tenemos que ver de dónde vamos a sacar esta información. Tenemos cientos de fuentes de información disponible, Exalis, Scopus, Google Scholar, Insights, Sucupira. Tenemos una cantidad enorme de datos. Sucupira tiene periódicos, artículos. 3/4 de las informaciones se refieren a la proyección científica. Algunos no académicos, como Plum, Altimetrics y otros como Temsi. ¿Conocen a Temsi? El otro día yo pregunté y nadie lo conocía. ¿Saben ustedes esa información sobre el crédito, la taxonomía para crédito? Bueno, Temsi es el método que evalúa cuál es su participación. Temsi fue uno de los primeros que trabajó en esta área. RNZ, EMPI, Overton y otros. Y toda esa información puede ayudarnos a evaluar la investigación para así poder tener más fuentes de información. Pero hay varios problemas. Aquí tenemos 2 evaluaciones de la misma persona. Era un investigador en PUC, en Río Grande do Sul, y a la izquierda podemos ver entonces, que aquí hay 8 artículos con un impacto. Y en este Google se puede tener más citaciones. Entonces, realmente varía mucho. Los 28,000, entonces, es un juez, era un desembargador. Él escribe muchos libros y los libros son usados en los tribunales. Y nosotros podemos ver entonces el uso aquí de esas nuevas herramientas, pensando en métodos que nosotros tenemos y redes que fueron construidas y la importancia de estas redes. Y con base en el Cielo Books nosotros podemos hacerlo. Entonces usen estadísticas para hablar, para decir que el ser humano tiene una mama y un testículo. En realidad, esto tiene que ser aplicado. Si usted quiere inspirar confianza, ofrezca muchas estadísticas. Las estadísticas sobre sanidad muestran que 1 de cada 4 americanos sufre de alguna forma de enfermedad mental. Espero que no sean sus amigos. Este es el uso de las estadísticas para mostrar cuántos maridos ella va a tener. Ayer no tenía ninguno, hoy ya va a tener uno y después va a tener varios. Y claro que hay mentiras y hay estadísticas. Hay indicadores para saber quién es el aliado perfecto y podemos imaginar qué es lo que va a ocurrir.
Me gusta decir esto, un hombre perfecto es aquel al que le gusta reír, abrazar, que escucha a todo el mundo y que aún da regalos. Entonces podemos pensar los indicadores y saber qué es lo que está buscando para no llegar a esta situación. Por si no, vamos a tener esto aquí. Vamos a tener ese montón de gatitos sin ningún control. Y no se tiene control, poco control y después ninguno. Los tiempos cambian, los métodos cambian y nosotros no podemos usar un modelo que sirva para todos. Tenemos que pensar qué es lo que estamos buscando y en realidad todo el mundo quiere estar así. Gracias. Gracias por su atención. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Abel y Sergio, profesora Claudia Mederos. En primer lugar, me gustaría hablarles sobre mi formación en la Politécnica y mi aporte hoy es más dirigido a la y más enfocada en la generación de infraestructura para poder soportar la ciencia abierta. Entonces, sí, nosotros tuvimos algunas experiencias que seguramente con las experiencias que tuvimos aportan para ofrecer metodologías de desarrollo de proyectos de tal manera que nosotros podamos corregir algunos problemas que hemos observado actualmente en lo que se refiere a la ciencia abierta. ¿Y cuáles son esos problemas? Pues bien, de forma general, las agencias financiadoras y las editoras han puesto de alguna manera algunas guías para publicaciones, por ejemplo, explicaciones que tienen que ser mostradas con datos. Tenemos que poner a disposición softwares también, software que fueron desarrollados. Por lo tanto, en la parte de las agencias financiadoras, por ejemplo, FAPESP, esta exige hoy que exista un plan de gestión de datos. Eso es excelente. Por otro lado, ¿será que es suficiente todo eso? ¿Será que es suficiente? ¿Será que vamos a lograr avanzar en la ciencia abierta? ¿Y cuáles son los problemas que identificamos? Bueno, en primer lugar, quisiera hablarles. Cuando hablamos de problemas que nosotros identificamos, por la experiencia que tuvimos la experiencia de aportar en el desarrollo de la biodiversidad brasileña, que hoy tiene aproximadamente 2 millones de registros en especies. Y en este caso, nosotros de la Escuela Politécnica coordinamos el proyecto, que es un proyecto, que es una PI de este proyecto, y que coordina este proyecto, es la coordinadora del proyecto, y así es un proyecto que involucra 3 agencias de estudio, FAPESP, ANR, INSF, involucra aproximadamente 5 países y 40 investigadores. Es un buen ejemplo que tiene una gran diversidad, diferentes grados de madurez de investigadores, más jóvenes, más experimentados, y también aprendimos muchísimo con este proyecto. Una de las cosas que nosotros aprendimos en este proyecto fue cuál es la madurez de los datos que se están poniendo a disposición y cuánto esos datos están siendo utilizados. Es un proyecto de síntesis que involucra la evaluación de los indicadores socioeconómicos de las unidades de conservación. Tenemos altas unidades de conservación, por ejemplo, en Brasil hay muchas medidas. Aproximadamente 70% del territorio brasileño es de unidades de conservación. ¿Y cuánto estas unidades están trayendo en beneficio? ¿Cuál es el impacto socioeconómico?
Ese es el problema científico del proyecto. Nosotros hemos usado técnicas de aprendizaje de máquina, hemos utilizado también técnicas para evaluar esos factores. De cualquier manera, todo esto nos muestra que los datos tienen un problema de calidad en los datos. El tema de la calidad de los datos. ¿Y por qué existe un tema de calidad en los datos, en este caso de los repositorios? Pues bien, porque primero tenemos el tema de la publicación de los datos propiamente dicha, que hoy es vista por los estudiosos como una actividad burocrática. La gente no está pensando en la replicación de los experimentos que se desarrollan en el artículo y que se desarrollan en los estudios. No es esa la preocupación. La preocupación es esta. Yo tengo que cumplir con los requisitos de las casas editoriales y de mi agencia de investigación. Entonces, aquí viene el tema central. Ese tema hoy de poner a disposición datos, que es algo clave hoy para la ciencia abierta, necesita ser tratada como una actividad noble de un estudio de investigación. 10 o 20% de recursos de un estudio tiene que ser asignado o debería ser asignado a las experiencias que el SDS en Estados Unidos o grandes proyectos tienen y que 20% debería ser asignado a la gestión. No voy a discutir eso. Gestión y desarrollo no son lo mismo. Gestión es acompañar, administrar es acompañar esa gestión. Entonces vemos que en eso estamos fallando. Ese es un punto que quería mencionarles. Y por otra parte, otro punto se refiere a la inclusión que tenemos aquí en los proyectos, que tienen que tener, como nosotros tenemos un proyecto, vemos áreas y focos específicos en la gestión de datos. Por lo tanto, los proyectos de alguna manera pueden adoptar esas prácticas de gestión y de administración, no solamente durante el proyecto en sí, sino también durante la ejecución. Era eso lo que quería decirles. Agradezco por la invitación y devuelvo la palabra. Muy bien, para quien no me conoce, yo soy Germana, trabajo con difusión científica y esta ha sido mi preocupación desde hace 20 años en el área. Pero yo diría que en los últimos 10 años he trabajado mucho con la intersección de la comunicación científica, con la divulgación científica, con la difusión. En primer lugar, quiero felicitar a Abel y equipo Cielo por sus 25 años y decirles que Cielo ha actuado en la difusión científica. Es una preocupación. Creo que viene desde el 2015, un poquito antes, cuando Átila Yamarino vino. Hoy todo el mundo sabe quién es Átila. Y él vino a hablar de datos para la comunidad y habló de altimetría, que fue durante algún tiempo esta métrica. La métrica es complementaria que nos trae algunos indicadores diferentes de la atención que la ciencia o que el trabajo científico ha recibido fuera de los muros de la academia. Esa era la esencia de la altimetría, pero hemos notado que incluso los estudios de esos indicadores complementarios a las métricas alternativas tenían un enfoque de dirigirse a la academia. Es decir, vamos a hacer una división de ciencias para ganar más visibilidad, para ganar más participación, para el factor de impacto, para que se suba. Entonces nosotros seguimos viendo indicadores que para mí fueron una gran oportunidad para convencer a los científicos y a los inversionistas y a los investigadores de que era necesario hacer una producción científica, pero seguimos dedicándonos a lo mismo, que es cómo mejoramos nuestros indicadores tradicionales. Entonces yo quisiera volver un poquitito aquí para ver cómo vemos la universidad en Brasil principalmente a partir de tres pilares, que es el estudio, la enseñanza y la extensión. Sabemos que la extensión es ese pie que está allí y que sabemos que debería ser un pilar y no lo es, lamentablemente.
Quisiera recordarles que el Plan Nacional de Educación en el año 2023 cambió y convirtió en obligación que el currículo de las universidades brasileñas incluyera un 10% de actividades de extensión. Extensión es hablar fuera de los muros de la universidad, es hablarle a la sociedad. Y la pandemia nos mostró que nosotros tenemos obligaciones y responsabilidades con nuestra sociedad. Entonces, nos exigieron que actuáramos en la pandemia, nos dijeron que hiciéramos ciencia abierta, nos pidieron acceso abierto. Por eso, ¿qué es lo que está pasando hoy en la pospandemia? ¿Será que hemos aprendido algo con la pandemia respecto de la comunicación científica y de hablar fuera de los muros de la universidad? Bueno, tenemos cosas que practicamos mucho, tenemos cosas muy buenas y tal vez estemos volviendo un poquito y quién sabe hasta retrocediendo un poco en algunas prácticas. Entonces quiero darles aquí algunas sugerencias de nuevos indicadores. Tuvimos una experiencia en el laboratorio donde yo trabajo, que es el Avijor en Unicamp, donde nosotros logramos poner artículos en textos de divulgación, de difusión científica cuando estábamos indexados en Cielo. Entonces las revistas de indexación científica con DOI, y espero que en el futuro tengamos un identificador distinto y permanente diferente del DOI, y que nos permita tener más posibilidades de indicadores y sin un costo en dólares. Espero así. Y que pongamos esos identificadores en producciones que queremos rastrear y que estamos viendo cómo están siendo utilizadas fuera de los muros de la comunidad académica. Y les doy el ejemplo de algunos, que es uno de los muchos textos que escribí en la revista Ciencia y Cultura, que hoy es una revista de 1949 y tenemos una revista que tiene más de 20 años y hoy en mi Google Citation, por ejemplo, tiene muchos de mis textos de difusión científica con muchas más citaciones que artículos científicos. Entonces sabemos lo importante que es la visibilidad y el uso fuera de la comunidad académica es posible tener para estos trabajos. Por ello, creo yo que llegó el momento. Yo vine la semana pasada, estaba en la conferencia lusófona de Ciencia Abierta en Natal y tanto allí como aquí estamos todos conscientes de las recomendaciones de UNESCO para ver la ciencia abierta y ahora pensando en diálogos, en voces distintas, en mayor diversidad y equidad. Pero muchos podemos ver la programación de nuevo de estos dos eventos y todavía estamos muy enfocados en cómo hacer estas transformaciones dentro de la academia. Entonces, mi sugerencia es esta, que empecemos mirando los indicadores que puedan traducir nuestro esfuerzo dentro de estos tres pilares. Enseñanza, extensión, estudios, ya tenemos muchos indicadores y tal vez veamos la importancia de tener indicadores que nos muestren esa importancia de dialogar con la sociedad y de realmente hacer que el conocimiento sea un bien público, porque por el momento estamos haciendo muchos esfuerzos para intentar dejarlo diverso y con más equidad dentro de la comunidad académica, porque tenemos que ver fuera de esos moldes. Muchas gracias. Voy a cambiar el esquema inicialmente previsto porque tenemos 15 minutos. Este reloj es terrible, es un opresor, pero funciona. Debemos reconocerlo. Si hubiéramos arreglado antes todas las intervenciones, no habría quedado mejor. Adriana comentó
los varios frentes para lograr medir más y mejor el impacto. Y eso significa también comunicar en este sentido políticas públicas, vía breakthrough, cómo se descubren cosas, los GDIs, los sesgos, que sabemos que son muchos. Ya se comentó esto aquí antes. Connie habló sobre crear evidencias. Connie nos dijo, cuidado con las evidencias porque pueden ser engañosas. Después viene Pedro y dice, hay que hacer curaduría de datos. Hay que mejorar la calidad de los datos, justamente para que las evidencias salgan correctas y traer la información correcta para nosotros. Y Germana nos habla de esa necesidad de transformar las evidencias que producimos o conocemos a través de los estudios de una manera más fácilmente comunicable en términos de divulgación de la comunicación que sea dialógica, la entiendo en esta dirección. Y cuando nos habló de tener identificadores, eso es esencial. ¿Qué tenemos hoy para evaluar impacto en dimensión social y ambiental? No tenemos fuente de datos, tenemos que ir a campo para hacer eso, tenemos que buscar datos que ocurrieron allá atrás y es una dificultad inmensa cualquier tipo de operación. Entonces, cuando las agencias quieren mostrar el impacto económico, social, en salud, en educación, sencillamente no hay fuentes de datos porque no hay indicadores que permitan hacerlo. O sea, si evolucionamos en esa línea, las evidencias se crearán con mejor calidad y la curaduría de datos será esencial. Creo que como tenemos 12 minutos, Abel, vale la pena abrir la palabra para el público. Y después hacemos una ronda con todos. Empezamos con más de 10 minutos de retraso, pero no queremos retrasar la próxima mesa en el último día del evento. Queda abierta la palabra para preguntas. Puedo contar un chiste. ¿Conocen el chiste del 30%? Es así, 30% hace enseñanza, 30% de los docentes hacen investigación, 30% hace extensión y 30% administración. Eso es 120%, me dirán. Y no, es 30%. Pero tengan cuidado, porque lo que está sucediendo mucho es que los mismos docentes están siendo exigidos por todo. Porque quien hace investigación son los docentes de la posgraduación. Hay menos de 40% de profesores en posgrado, el número está reduciendo, ellos están en clase, están investigando, están en el posgrado, están haciendo difusión de conocimiento, son jefes de departamento, jefes de laboratorio. Entonces, si alguien tiene que escribir proyectos de investigación, el sistema necesita apoyo. Y ese es el apoyo que nos falta. Ustedes son editores de revistas. El tema que planteé de institucionalizar las revistas es fundamental. ¿Cómo quieres una revista de alto impacto, con alcance, relevancia, sin apoyo? Creo que estamos muy amadores en la forma de lidiar con el tema de qué esperamos de nuestras instituciones, revistas, investigadores. Quería registrar esto. No sé si el chiste es de Débora o de quién, pero es así. Gracias por el desahogo. Gracias, Nati Madondo de Sudáfrica, de la Universidad Tecnológica. Quiero hacerles una pregunta un poco diferente.
cómo hablamos de los desafíos de financiación que existen, hablamos sobre investigación que tenga impacto social. Cuando veo aquí el público, tenemos como máximo, bueno, la mayoría de las personas aquí son personas educadas, son académicos. Estamos hablando de impacto social y académico. ¿No sería el momento, en lugares como este, invitar a personas del público a que participen de estas discusiones? Porque en este momento las discusiones se hacen entre nosotros, académicos, educadores, pero queremos tener impacto social y la sociedad que queremos impactar no está aquí. Yo sé que esto exigiría recursos financieros, pero ¿no será momento de también expandir nuestro foco, incluir a las personas que realmente queremos, a las que queremos llegar con nuestras informaciones? Gracias por su comentario. No quiero decir que el proyecto Amazonia más 10, cofinanciado por todos los estados de Brasil, enfocado en Amazonía, que dice que todos los proyectos deben tener investigadores de la Amazonía, están en comunidades amazónicas. Ese es un nuevo concepto. No pensamos que para que un proyecto sea exitoso debe tener solo investigadores implicados. Eso es un cambio. En otras áreas también tenemos no académicos involucrados en investigaciones agrícolas. Muchas veces los agricultores están involucrados, pero hay que hacer mucho más. Creo sí que hay un cambio en las agencias de financiación sobre cómo esas investigaciones socialmente relevantes necesitan participación social. Quisiera añadir sobre la pregunta que se hizo recién. Creo de nuevo que vamos a tener que cambiar la educación superior, al menos, porque ahora se nos exige. Estamos en un movimiento de ciencia abierta. Buena parte de la comunidad científica todavía no tiene familiaridad. Hablamos de un momento de 20 años, un movimiento de 20 años, sí. Encuentro a colegas que no saben hacerlo, no saben cuál es la ventaja. Y tenemos que llevar eso al nivel universitario y hacer ciencia ciudadana. Decimos que es importante hacer lo que UNESCO sugería, pero ¿cómo se hace? Es un gran desafío, no es sencillo involucrar a las comunidades, trabajar con contribuciones del público, porque no es el público colectando datos para nosotros, es diálogo, compromiso social. Entonces necesitamos volver a las bases y transformar los currículos de estos futuros científicos, investigadores de nuestra comunidad científica, para enseñarles cómo hacerlo, cómo hacer ciencia abierta, más comprometida con la sociedad. Excelente, Germana. ¿Hay más preguntas? Micrófono. Buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer a la mesa. Creo que plantearon temas muy interesantes para discutir. Durante toda la semana recibimos mucho para salir de aquí con reflexiones. Pero quiero, sobre lo que dijo el profesor Pedro sobre datos de investigación y uso de datos, usted hizo una provocación. Si los planes de gestión de datos apoyan el reuso de datos y el análisis que hemos hecho es que no,
Estos planes de datos están siendo realizados y elaborados por una imposición sin saber el motivo o cómo se hace o para qué se hace. Entonces, ¿de qué forma podemos llevar al investigador la importancia de esa planificación para que después se generen datos que sean de hecho reutilizables? En diálogo con lo que dijo la profesora Germana sobre la formación. Vemos que en varios países donde vemos ciencia abierta y datos avanzados, como en un programa que vemos en la Universidad de Leiden en Holanda, la formación, los alumnos ya están en la carrera de grado y en el posgrado, siendo formados en hacer planificación de datos, gestión de datos, y en la figura del bibliotecario de datos que apoyará a los investigadores está allí haciendo su trabajo con los investigadores. Entonces, ¿de qué forma podemos cambiar nuestra cultura? Y un ingrediente más es la financiación. Se habló de algunos modelos de 10 a 20%, pero tenemos un modelo de 5%. Si empezamos con 5%, ya avanzamos bastante para que los recursos puedan ir a la gestión de datos. Quiero escuchar a ustedes ahora. Bueno, agradecemos la pregunta. Es de los puntos que planteaste exactamente en la tecla. Tenemos una generación de investigadores que tienen que asimilar el concepto de ciencia abierta, los proyectos de investigación, como no hay café gratis, la gente, las agencias necesitan considerar un recurso extra para la gestión y la administración, que son dos cosas diferentes. O sea, la ejecución del proyecto forma parte de la investigación. No es sencillamente ser usuario de la infraestructura, sino saber cómo mejorar esa infraestructura que se está desarrollando como parte de la investigación. Es una actividad nueva dentro de un proyecto. Ese es un punto. El otro es que estamos muy lejos cuando hablamos de vamos a entrenar los alumnos de grado. Yo observo a mis alumnos de poli. ¿Qué les gusta hacer? ¿No? ¿Qué los apasiona? Les gusta participar de competencias, les gustan los premios, recibir premios. Tenemos que crear esos mecanismos dentro de la ciencia abierta. Competencias. Por ejemplo, hay una plataforma muy conocida, Kaggle, que no usamos aquí, pero los alumnos de grado les encanta reproducir experimentos en esa plataforma. Tenemos que mirar a esas nuevas y buenas iniciativas y traerlas a la academia de forma estructurada para incorporarlas dentro de la visión de estos chicos que salen con 22, 23 años y será la nueva generación de investigadores. Mirar con cariño esos temas. Uno, considerar la financiación de investigación, y las agencias tienen un papel importante de destinar recursos diferenciados, una actividad noble, gestión y administración de datos, y pensar en nuevas estrategias para atraer estos nuevos alumnos para la gestión de datos. Ese es un punto importante. Gracias. ¿Tenemos una pregunta más? Mucho la sugerencia que ha comentado del proyecto la profesora McMahon sobre el proyecto de Amazon Plus 10 o más 10. He aprovechado unos minutos para comprobar si tenía página web, parece que no tiene. Y yo quisiera destacar que cuando hablamos de ciencia abierta hay que pensar también en canales complementarios o canales alternativos, como es precisamente las páginas web. No solo porque permiten una mayor flexibilidad. Creo entender lo que han descrito en el proyecto, que se trata de una iniciativa donde, por un lado, hay comunicación formal, tradicional, para producir papers, pero también se involucra a las comunidades, que va a generar, recuperar conocimiento indígena, conocimiento tradicional. Toda esa información puede ser perfectamente ligada a una página web, incluyendo
formatos alternativos de comunicación no escrita, como pueden ser vídeos, sonidos, música, etcétera. Y como experto en esa área, pues les diré que pueden desarrollarse indicadores del uso, del consumo de información de una página web que pueden ser muy interesantes. Yo siempre comento que mis papers tienen una cantidad de lectores de los docenas o quizá en algún caso los centenares, pero mi página web recibe 8 millones de visitantes al año. Así que yo creo que hablando de ciencia abierta y sin menospreciar a las revistas de la plataforma, yo creo que hay que considerar también otros medios y que iniciativas como esta que no conocía y que voy a seguir a partir de ahora son muy interesantes. Pero por favor, créenme un portal web. Amazonia más 10 era bastante fuera de la caja, pensábamos que teníamos que cambiar gran parte de la ciencia. Es lo que llamamos ciencia helicóptero, ¿no? Si no entienden el concepto, es cuando el investigador viene de afuera, va a una comunidad, recoge los datos y se va. Y no deja nada, no deja ninguna huella. Llega en helicóptero, recolecta lo que quiere y se va. La idea de Amazonia más 10 es que esto tiene que cambiar y si queremos mostrar el impacto, debemos ver el impacto en las comunidades en las cuales se realiza la investigación y no solo en la producción de artículos. En Amazonia más 10 hablan sobre la investigación abajo y arriba de la copa de los árboles. Antes se hacía solo por encima de las copas y ahora tratamos de que sea debajo de las copas, o sea, trayendo más impactos para que las comunidades forestales sean preservadas y que podamos generar algún tipo de ingreso para esas comunidades. Es algo que Sergio y yo estamos creando el núcleo de evaluación en FAPESP. Sergio lo va a analizar junto con las otras medidas de impacto que van más allá de los impactos científicos, incluidos impactos sociales y económicos. Sabemos que el impacto no es solo la publicación de artículos. Hay una pregunta por aquí. Creo que un agregado importante del futuro del cielo va más allá de las métricas o mediciones de los científicos, sino lo que aporta como plataforma integradora. Creo que el gran salto ahora es agregar tecnología que permita la disposición de gráficas móviles, diseños en 3D, incorporación de video, traducción a otros idiomas, audio, o sea, está escrita en inglés y lo puedo escuchar en español. Y también, por ejemplo, que una aplicación permita extraer un resumen para prensa, un comunicado de prensa del artículo, o se pueda sacar obras derivadas para estudiantes de primaria, de secundaria, o sea, de un artículo que puede ser interesante sacar una derivación para estudiantes de licencia primaria, para estudiantes de secundaria, visiones fáciles en lenguaje simplificado. ¿Alguien quiere comentar? Eu acho. Creo que con este planteo se justifica un poco el esfuerzo de divulgar la ciencia, porque hablamos mucho de acceso abierto, pero este acceso no sirve de nada que esté disponible y gratuito, porque solo nosotros entendemos el lenguaje académico y tenemos la capacidad de usufructuar de ese conocimiento. Si pensamos en pacientes que tienen una patología, que buscan tratamiento, o de saber cómo está la comunidad médica lidiando con esa enfermedad,
van a terminar llegando a un artículo científico y no tendrán capacidad para utilizar ese conocimiento. Entonces, la investigación o el periodismo científico hacen la transformación de ese lenguaje científico para que se vuelva comprensible y utilizable por cualquiera. Necesitamos recordar que muchos canales de periodismo también tienen acceso cerrado, también tienen paywall. Entonces también tenemos que pensar en formas de vincular estos conocimientos, porque tenemos herramientas hoy para saber, por ejemplo, One Paywall, podemos saber si un artículo tiene acceso abierto, o sea, si lo puedo leer, pero si soy alguien de la comunidad, si soy no científico, que haya formas de localizar un material de divulgación científica de aquel paper. Entonces, esa conexión nos va a ayudar con proyectos de ciencia ciudadana, proyectos de extensión, políticas públicas. Realmente esta infraestructura de conectar estas distintas producciones para distintos públicos sea algo para lo cual valga la pena mirar los próximos años. Tenemos una pregunta más y luego iríamos cerrando. Y Arroyo, Universidad de Costa Rica. Un gusto estar acá y saludarles a todos. No quería irme sin decir lo siguiente. Cielo revolucionó el acceso a la información en el mundo. Pienso que ha sido un programa muy exitoso, como decía el profesor al inicio de esta sesión. Y creo que como se ha dicho aquí en esta sesión, también debe ser muy importante esta otra revolución que es llevar el conocimiento a nuestras sociedades. Es indispensable volver a nuestras sociedades. Nuestros investigadores han ido directamente a hacer investigación pura y a ganar puntajes y a preocuparse por estas cosas, pero tal vez hasta dónde no hemos dejado nuestras sociedades solas. Creo que debemos retomar esa importancia de llevar ese conocimiento, esa investigación de los problemas que tienen nuestras sociedades en nuestra pobre Latinoamérica, que necesita mucho de nosotros, de nuestros investigadores y de nuestras personas en las revistas y de personas especialistas en diferentes ramas del periodismo que permitan llevar ese conocimiento hasta las bases de nuestra sociedad para que ellos entiendan cuál es la importancia que tienen nuestras universidades, nuestros institutos de investigación y nuestras revistas, finalmente, ¿verdad? Yo creo que si recobramos esto, podemos recobrar muchas otras cosas más. Un abrazo para todos. Quisiera agradecer Quiero agradecer a todos los que aceptaron componer esta mesa, agradecer a los participantes. Nuestro tema era 25 más. 25 más 25. Agradecer a Abel por la oportunidad. Un aplauso para ellos y ellas de aquí. Gracias, profesor Sergio y demás panelistas. Nos vamos a sacar una foto rápidamente antes de armar nuestra próxima mesa.
Muchas gracias. Ahora vamos a dar continuidad con nuestro programa, con el panel síntesis del evento. ¿Qué hubo de nuevo y cuáles son las expectativas para los próximos 25 años? Tendremos respuestas para esta pregunta. Estamos haciendo los ajustes aquí en el escenario rápidamente. Mientras tanto, decirles que las preguntas que hicimos a lo largo del programa están en nuestro sitio web cielo.org. Las preguntas y los resultados están allí. Lo que orientará este próximo panel es qué hubo de nuevo y cuáles son las expectativas para los próximos 25 años. Invito a la profesora doctora Sabine Higechi de la plataforma BORI y de los estudios avanzados de periodismo de la Unicamp. Profesor doctor Francisco Osorio, director alterno de la Red Chilena de Revistas Científicas de Acceso Abierto de la Universidad del Estado de Chile, de las universidades. Coordinador de este panel será el profesor Fabricio Márquez, editor de la revista Pesquisa FAPESP y presentador del podcast Pesquisa Brasil. Le paso la palabra al profesor Fabricio. Buenas tardes, seré breve. Yo soy periodista de la revista Pesquisa FAPESP. Estoy hace 19 años en la revista. Escribo sobre cielo hace 18. Es un honor muy grande venir a hablar sobre los próximos 25 años. Rescaté la primera nota que hice, la entrevisté a Abel. Hace 134 revistas allá hablábamos de problemas que seguimos teniendo. Tema de financiación, ampliar las fuentes, ya se hablaba en aquel entonces, pero también soy el periodista que más entrevistó a Abel. Él me lo podrá confirmar, porque además de las notas que hacemos en la revista sobre la Biblioteca Cielo, lo consulto para temas de ciencia abierta, de acceso abierto. 3-4 veces al año conversamos, entonces me sentí muy honrado de recibir esta invitación. Bueno, dicho esto, quiero pasarle la palabra al panel. 10 minutos para cada uno. Luego vemos si sobra un tiempito para preguntas. Gracias, Fabricio. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación, felicitar a Cielo por sus 25 años. Pensaba, según la literatura más reciente, que la adolescencia va hasta los 24 años, cuando el córtex prefrontal queda listo para tomar decisiones. Entonces, Cielo ya pasó de la adolescencia. Quiero agradecer la alianza con BORI, la agencia BORI. Natalia Flores está por ahí y dijo el lunes que solo nacimos por la alianza con Cielo. Entonces, les hinchamos bastante y ellos siempre nos ayudan mucho. Por eso quería agradecerles tanto por esta alianza y desearles vida larga. Quiero agradecerle a Sigmar porque él habló muchas veces aquí de entrar en BORI y es muy importante para nosotros. Pero Abel nos dio una misión muy tranquila de resumir lo que se destacó aquí en estos 5 días. Entonces yo traje ciertos puntos.
Hablamos mucho sobre ciencia abierta, que es un concepto muy amplio. También hay infinitas definiciones y algunas de estas sobre el entendimiento de la ciencia abierta está en la carta que recibimos. Y quiero traerles 3 puntos que en mi análisis se discutieron mucho en el contexto de la ciencia abierta. El primero de ellos es que la ciencia abierta es la ciencia disponible de forma gratuita, accesible en un concepto amplio, incluso desde el punto de vista de la inclusión. Eso obviamente es un gran desafío para nosotros y Abel nos contó ya desde el primer día. Estoy leyendo porque voy a citar cosas que fui viendo. La mitad de las revistas de Latinoamérica todavía no tiene acceso abierto. Hay mucha resistencia de los periódicos a ese acceso abierto. Susan de Sudáfrica, que está por aquí, nos mostró limitaciones de conectividad para el continente africano, lo que obviamente es el tema estructural que dificulta el acceso, ¿no?, a Internet. Yendo más allá, como ya vimos y discutimos aquí, es el tema del acceso que es pagante. ¿Quién va a pagar esa cuenta? Incluso eso se dijo hoy. Entonces, eso no está desarrollado aún. Si el acceso está abierto para ese conocimiento, alguien está pagando y todavía estamos lejos aún de llegar a una conclusión de este debate. Entonces, yo aprovecho para destacar aquí el lanzamiento de la propuesta de Cielo del CCP con temas de publicación como una alternativa interesante al SP. Entonces se paga una parte del costo de cuánto cuesta realmente procesar ese conocimiento científico, incluso con la posibilidad de diferentes pagos, digamos así, según quien esté publicando qué artículo científico. Ese fue el concepto de CCP que se divulgó. El segundo punto que quiero traerles aquí es la ciencia abierta, que tiene evaluaciones por pares informados. Muy tranquilo, ¿verdad? Y yo conecto ese concepto con la pregunta que Malavika nos trajo hoy, de OASPA, que no es CASPA, y quien tiene el poder de decidir, el poder de calidad, son los evaluadores. Entonces eso tiene que ser informado. Tenemos que ver quién está evaluando y qué es lo que se evalúa. Ese es un tema sensible, uno de los más sensibles, porque esto está en el debate de evaluación de pares que está en algunos momentos. Estábamos hablando sobre sesgos de evaluación, que es un debate que es una parte de este debate. Zenaida, del Ambiente y Sociedades, no sé si fue ella, pero nos dijo el primer día de la reunión de la red que ha aumentado la cantidad de mujeres que dan sus pareceres, pero que no son necesariamente positivos, porque las mujeres están haciendo un trabajo que es pro bono. Entonces hay un gran debate en la evaluación por pares que tenemos que enfrentar. Y el tercer punto en la discusión sobre ciencia abierta es que los datos tienen que ser accesibles, públicos, legibles por tecnología, etcétera. Vimos que todo eso también es delicado. Hay una serie de especificidades que, por ejemplo, Carlos de Neutrópica lo trajo y dijo, no se pueden poner datos súper detallando una especie que está en extinción y dónde ella está. Y Paulo Nascimento de Urbi. Por lo tanto, en ciencias humanas, la población que yo estudio no puedo detallar esto en los datos. Entonces, imagínense, estamos aquí hablando de los próximos 25 años. E imagínense cómo poner a disposición datos, específicamente áreas del conocimiento que tienen especificidad, va a ser un gran desafío. Va a ser un gran desafío. Y vamos a añadir 2 puntos. Esos fueron los 3 que yo más pude ver en los debates. Vamos a ver el acceso abierto a contenidos para ser informado y datos. Y añado 3 más. El primero, Abel ya sabe lo que voy a decir porque él siempre que me llama, yo lo digo, yo sigo diciendo, mi entendimiento sobre ciencia abierta es que la ciencia es una ciencia que es socialmente comunicada. Ciencia que sale de los muros de la universidad. La ciencia no termina con la publicación del artículo científico
porque ese artículo es un instrumento para los pares y nosotros necesitamos saber del conocimiento científico por quien no es científico. Y nosotros hacemos eso en la agencia Body por medio de la prensa, pero podemos pensar en posibilidades de llegar no solo por medio de la prensa a tomadores de decisión, gestores de diferentes comunidades. Necesitamos hablar y entender que la comunicación social de la ciencia tiene que ser parte de la comunicación científica y no algo marginal si da tiempo. Entiendo la ciencia abierta y mi colega también como algo que pasa necesariamente por la comunicación de la ciencia y tenemos que hablar de eso. Algunos mensajes surgieron aquí en este sentido en el ambiente de sociedades que dicen que las revistas tienen que salir a público y tienen que estar en la sociedad. Y Jacques Markovich habló mucho sobre eso. No de comunicación social de la ciencia, Jacques coordinador del proyecto Métricas, pero él habló de impacto. Y él dijo, el impacto es el efecto de la realidad y no la penetración de un conocimiento o una comunicación de pares. Si nosotros queremos impactos, queremos ciencia de impacto, no importa lo que eso signifique en diferentes perspectivas, tenemos que salir de la universidad y comunicar socialmente la ciencia. Y esperamos que en los próximos 25 años ese tema crezca de forma significativa. Otro punto que quiero mencionarles, que tal vez sea aquí una provocación, estamos hablando de ciencia abierta, Abel lo dejó claro, Andrea Carvalho también lo dijo, es una perspectiva de ciencia abierta con ideas, es decir, estamos hablando necesariamente de diversidad, de ideas y de diversidad. Pero no sabemos exactamente si la ciencia que nosotros hacemos es diversa, porque incluso eso lo dijo Adriana Bin hace un momento. Necesitamos saber y tener datos de diversidad. Por lo tanto, me gustaría saber cuando yo leo un artículo científico, si aquel artículo tiene diversidad de género, porque necesito buscar y ver si los actores son mujeres. O en el contexto brasileño, que tenemos la mayoría de la población negra y tenemos una deuda histórica debido a la esclavitud, una ley de cuotas históricas, la población negra está llegando a la universidad ahora y tenemos que discutir sobre eso, no se puede dejar de lado. Quisiera saber cuál es la diversidad racial de los artículos científicos. Y conectando una vez más con todo esto, con Body, en la agencia Body, la diversidad es uno de los criterios que nosotros usamos, racial, de género, de instituciones y de temas, para elegir los artículos científicos que vamos a difundir. ¿Por qué no queremos difundir solamente algo? Pensé que mi micrófono se había cortado y tengo todavía un tiempito. Es un perfil de ciencias hecho por un perfil de personas que no representan el todo de la población. Entonces necesitamos buscar en los próximos 25 años los datos que son sensibles. Nuestra legislación de protección de datos trata de esto. Trata de raza como datos sensibles y tenemos que hablar de esto. Y para concluir, hablamos aquí también mucho de inteligencia artificial. Quizás es el término que más se destacó aquí en nuestros 5 días de eventos. Entonces es inevitable hablar de inteligencia artificial en los próximos años. No sé si 25 o menos porque vamos a estar totalmente dentro de ese tema de la inteligencia artificial que va a estar dentro de la producción científica y en su comunicación, en la manera en que los artículos se indexan, en la manera en que llegan los periódicos y la inteligencia artificial puede seleccionar lo que está fuera de ese periódico o no. O sea, va a formar parte de ello. Por eso es tan importante la guía. Ustedes están viendo que yo estoy promoviendo las publicaciones que ustedes hicieron. Es el guía de uso de inteligencia artificial que se lanzó aquí y que propone para los autores, para los editores, cómo podemos empezar a lidiar con la inteligencia artificial. Y para concluir, hice una prueba anoche y puse en el chat GPT y le pregunté, ¿qué es la agencia Body? ¿Qué significa el nombre de la agencia Body? Bueno, yo les digo qué significa. Es un homenaje a Carolina Body, que fue la primera investigadora mujer de la SBPC,
la sociedad brasileña y el progreso de la ciencia. El chat GPT me respondió. La abreviación BORES, periodistas de ciencias, boletín de periodistas de ciencias. Yo le dije, estás equivocado, es cierto, me dijo. BODE en realidad es un homenaje a Carlos Chagas, que era conocido como Bore. Es decir, imagínense si yo estuviera escribiendo artículos científicos definiendo qué es Bore. Realmente tenemos que estar muy atentos a la inteligencia artificial y discutir mucho cómo usar la inteligencia artificial en el contexto de la ciencia. Gracias. Soy la última persona en hablar. Caipiriñas, cerveza. Durante toda la semana he observado este objeto. A casi nadie le funciona. Pero, ¿dónde está el problema? ¿En la tecnología o en los expositores? Tal vez una primera respuesta sea que el problema se encuentra en la relación entre la tecnología y las personas. Supongamos que vemos a un investigador subiendo su artículo a la plataforma de OJS y lo vemos frustrado porque no entiende cómo usar la plataforma. Juan Pablo Alperín diría que es un problema del investigador. La historia de Cielo puede entenderse desde esa perspectiva. Había un problema a fines de la década de 1990 en el sistema de comunicación científica de Brasil. Esto es, muchos de los artículos no estaban disponibles para los investigadores, lo que dificultaba su trabajo. Sin embargo, Abel llegó a la conclusión que existía una tecnología novedosa para su época que podría conectar a las personas con los artículos. Se llamaba Internet. 25 años después, podemos ser testigos de que ese problema se solucionó. Sin embargo, Cielo no se define por un problema en específico. La razón es obvia. Si el problema se soluciona, desaparece la organización que se creó para solucionarlo. Pero si entendemos a Cielo como una organización que enfrenta diversos problemas de la comunicación científica, entonces debemos decir que celebraremos muchas conferencias como esta cada 5 años. Por ejemplo, un problema es que los artículos se demoran 1 año en ser publicados, con suerte. Pues bien, una solución que propone Cielo es usar la tecnología de los preprint. Pero hay muchos otros problemas en el sistema de comunicación científica y, por cierto, habrá muchos más en el futuro. Por lo tanto, propongo que Cielo se define como el lugar donde se piensan los problemas de la comunicación científica. En un coffee break hablaba con el profesor Sigma, y me decía que si no existiera Cielo, los editores harían su trabajo, pero no empujarían la comunicación científica con tanta fuerza. Cielo presiona, pero también provoca. En esta semana hemos visto la provocación en las presentaciones de Jan Beltrop, de Isidro Aguillo, de quien soy su ferviente fan, Barend Mons, quien nos proponía publicar datos como publicamos artículos, o de Soledad Bravo, quien nos recordaba que había una dimensión religiosa entre los cielos y los purgatorios. Pero otra dimensión de Cielo que la caracteriza desde el inicio es el componente ético. Desde sus orígenes, Cielo abrazó los valores del acceso abierto y, como decía Johan Rürup,
La historia de Europa sería muy diferente si hace 25 años el acceso abierto hubiese estado al inicio y no una meta como es hoy. La expresión más reciente de la dimensión ética se encuentra en el concepto de idea, que ha estado muy presente en esta semana. Con justa razón, Joanna Ball decía que su primera respuesta sería incorporar de inmediato estos principios en el directorio de revistas de acceso abierto. Pero una segunda respuesta era que esto no es fácil y que requiere que pensemos más sobre cómo vamos a implementar estos valores. Un punto que Juan Pablo Alperín presentó muy bien a través de la investigación que está realizando actualmente. Otra dimensión de cielo es su orientación internacional, una idea que se puede expresar de diversos modos. Por ejemplo, Edmilson Díaz de Freitas nos contaba que el Estado de Sao Paulo no solo invierte recursos en revistas de esta ciudad, sino que de todo Brasil, de Latinoamérica, y hoy en día apoya proyectos en Europa, África y Asia. Esto porque los investigadores de esa época se dieron cuenta que solucionar los problemas en Brasil implicaba pensar cómo se podría trabajar en red con otros países. La historia de la comunicación científica en Latinoamérica debe tener un capítulo sobre cómo esta ciudad, a través de su embajador Abel Packer, ayudó a dar forma al sistema de la comunicación científica en Chile, que se mantiene con los mismos principios hasta el día de hoy. Ello también fue posible por una gran bibliotecaria, Ana María Prat, quien creó Cielo Chile pocos meses después de Cielo Brasil. El equipo de Sudáfrica, presente hoy, también fue formado por una persona visionaria que les inculcó a este equipo los valores que acompañan a la ciencia y los animó a seguir el camino del trabajo en colaboración. Otro ejemplo lo encontramos en Japón. Ritsuko Nakajima nos contaba que fue gracias al apoyo de Cielo que ellos pudieron implementar su primer sistema de preprints. En fin, mucho más se podría decir. Pero, ¿qué se podría hablar sobre el futuro? Una manera es volver a finales de la década de 1990. En ese momento estaban haciendo Cielo, PKP, Google, muchas de las organizaciones que hoy están en esta conferencia y sobre todo la adopción masiva de Internet, como nos contaba Eric Schultz esta mañana. Si me permiten un testimonio, yo creé en 1997 la primera revista digital de epistemología de las ciencias sociales en Latinoamérica. Se llama Cinta de Moebius, inspirada en la obra gráfica de M.C. Escher. Por aquel tiempo, muchos académicos no deseaban publicar en una revista que solo existía en Internet, pues consideraban que estas revistas no eran serias. Ellos no podían ver o intuir el cambio que venía en la comunicación científica. Muchas de las actitudes de aquella época las estoy viendo hoy con respecto a la inteligencia artificial, y eso es un error. A los editores del futuro que están en esta sala y que nos están viendo, les cuento que la marcación en XML ya no será un problema. En general, todos los aspectos técnicos del sistema de publicación que tenemos hoy en día serán anécdotas dentro de poco. Este control remoto ya no existirá. La capacidad de procesamiento de información solo crecerá y los computadores que permiten la inteligencia artificial serán más poderosos. Por lo tanto, podemos crear una inteligencia artificial que reciba un artículo y tome una primera decisión
de si acaso ese artículo es pertinente o no a la revista. Es decir, entrenamos a la inteligencia artificial con todos los artículos publicados en la revista, con nuestra misión, objetivos, las normas de publicación, en fin, todos los elementos que ya conocemos. Y esta inteligencia artificial nos dará una sugerencia sobre aceptar el artículo o rechazarlo en las primeras etapas. No es que la inteligencia artificial nos reemplace como editores, sino que será un asistente. Lo que sucederá entonces es que procesos tan humanos como la toma de decisiones puede ser asistida con inteligencia artificial. Lo mismo con la selección de pares. Una inteligencia artificial procesará todos los ORCID, todas las plataformas y nos sugerirá a los evaluadores para ese tema en particular. Por cierto, escribirá el correo y le estará recordando cada cierto tiempo que tiene que enviar la evaluación. Si es cierto, como propongo, que Cielo es el lugar donde se piensa la comunicación científica, ya vemos que tiene las capacidades para afrontar el futuro. Cielo tiene un componente ético, uno tecnológico, y tiene al centro su preocupación por las personas que forman parte de esta comunidad científica. La dimensión ética, como vemos, ya fue desarrollada esta mañana por Chile Stoll. Mis palabras finales. Como soy antropólogo, realizaré un rito de despedida. De todos nosotros que comenzamos este camino en la década de 1990, les digo que hemos realizado un aporte y que podemos sentirnos contentos. Pero es tiempo de dar paso a las nuevas generaciones. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No tengo preguntas, pero tengo muchas pautas aquí que surgieron en 20 minutos de charla. Voy a hacer una pregunta. Ese tema de la inteligencia artificial, por lo que ustedes han dicho, no pude participar en los otros días, pero es un tema que me interesa muchísimo y que me parece también que fue bastante tocado. ¿Cómo creen ustedes que eso va a cambiar la comunicación científica y pensando también en el tema de lo que es el trabajo de cada uno de ustedes? ¿Cómo en la agencia Boris esto va a cambiar lo que estamos haciendo? ¿Cómo en la agencia chilena esto va a cambiar? ¿Y cómo esto va a afectar el trabajo de ustedes dos? ¿Funciona? Bien, cuando nosotros creamos Bori, nosotros desarrollamos una tecnología. Creamos una tecnología, la desarrollamos, la tecnología juntos, para tener un espejo de los artículos científicos que van surgiendo en nuestra línea de producción de los periódicos Cielo, y luego fuimos adicionando otros periódicos de otros indexadores. Y hoy nosotros hacemos hoy una elección humana. Tenemos acceso a más o menos 110 artículos científicos al día, lo que da más o menos un poco más de 600 a la semana, y elegimos menos de 1% de eso, y tenemos la capacidad de difundirle a la prensa debido a nuestros apoyos. Tenemos un costo operativo y logramos entonces difundir 0,% de lo que accedemos.
Entonces, es un 3 por semana y esta elección es humana y es muy difícil. Por eso hoy estamos desarrollando una tecnología que es nuestra tecnología 2.0 en alianza con Microsoft. Va a empezar el próximo año en que la inteligencia va a hacer muchas cosas maravillosas, pero resumiendo, van a dialogar con nuestros indicadores, como dije, criterio de diversidad, de tema, de institución, de diversidad de género, raza y autores. Por eso necesitamos mucho de esos datos. Y la inteligencia va a ver, ustedes están desarrollando y difundiendo mucho ese tema, este otro no está apareciendo, esta otra no lo están haciendo hace tiempo. En fin, vamos a hablar de segundas etapas, vamos a empezar a entender entonces cómo los artículos tienen un impacto en la prensa para indicarnos este tema, que en la prensa repercutió mucho, que puede ser bueno, y en fin, otros criterios. Pero para tener ese primer filtro es todo muy importante. En este mismo lugar, bueno, no en otro hotel, pero en este lugar, cuando estábamos acá, no hablábamos de inteligencia artificial como estamos hablando ahora. Esto acaba de pasar. Pero ya podemos intuir la importancia que tiene. La próxima conferencia de Cielo no va a ser como esta. Y Cielo en 25 años no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Es vital que podamos entender la tecnología y es vital que podamos usarla. En nuestra área de publicaciones, gente como nuestro colega mexicano que nos hablaba de metadatos, para ustedes esto es una maravilla. O el trabajo que hace Isidro sobre cienciametría es otra maravilla, es una poderosa herramienta para ustedes. Muchas de las conferencias de mitad de semana, para nosotros y yo que somos editores, era muy difícil de entender. Pero para ustedes es una poderosa herramienta. El problema está en que la inteligencia artificial entra ahora al flujo de publicaciones. La inteligencia artificial es un asistente que nos acompaña. Por ejemplo, esta semana, algunos de ustedes que han actualizado su computadora Windows ya tienen una cosa que se llama Windows Copilot. Acaba de aparecer en los sistemas operativos. Por lo tanto, el autor tiene un software de inteligencia artificial y los editores vamos a incorporar ese procesamiento, ese flujo, esa idea dentro del flujo de operaciones. No es problema que la inteligencia artificial cree un artículo, porque no lo vamos a ser capaz de detectar. No vamos a poder darnos cuenta si un artículo fue escrito con inteligencia artificial. El tema es que tal vez una inteligencia artificial generativa, que es el tipo de inteligencia artificial que existe hoy día, puede crear un conocimiento que sea de calidad. Y si la inteligencia artificial crea un conocimiento de calidad, la pregunta es, ¿debemos publicarlo en nuestras revistas? Preguntas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Tenemos tiempo aún? Todo lo que hay que procesar, la verdad son muchos temas, grandes especialistas en el tema, quiere decir que Latinoamérica tiene con qué fundamentar todo lo que se está proponiendo. Y en este sentido he escuchado las palabras muy seguido de esto de preprints, pre-review,
datos abiertos, inteligencia artificial, minería de datos. Y pensándolas separadamente, pues no dice mucho, pero si uno empieza a pensar qué es lo que podría pasar, combinado esto, ¿cuál sería el papel de las revistas en estos 25 años que vienen? O sea, si empieza la inteligencia artificial a hacer su trabajo con data mining, con datos abiertos, a revisar documentos, ¿no? El pre-review pues, básicamente descentraliza la revisión por pares, o yo lo entiendo así. Y ese es trabajo que hace la revista. Es un sistema que justifica la ciencia y la evalúa y la edita, ¿no? Para su difusión. Entonces, ¿qué panorama podríamos esperar de lo que estoy planteando? O si hay algo que no veo, bueno, ese es el motivo. La respuesta es que ahora no sabemos, pero estamos atentos a lo que pueda pasar. Por ejemplo, no se pensaba hasta hace poco que la toma de decisiones pudiese ser automatizada por una inteligencia artificial. Y justamente nosotros como editores tomamos decisiones. Ese es nuestro rol. Por lo tanto, lo que propongo es que no hay una tesis del reemplazo. La propuesta sería que Cielo debe pensar sus dos componentes, que es lo que, repito lo que dije en la presentación. La inteligencia artificial, así como se está desarrollando fuertemente, tiene otro componente que esta semana también se desarrolló con fuerza, la discusión ética que hemos tenido toda la semana. Ambas fuerzas, la dimensión ética y la dimensión tecnológica, deben ser el norte de las propuestas que haga Cielo hacia el futuro. Y por lo tanto es una conversación abierta que tiene estos dos componentes. Só reforçar
Muchas gracias, profesor Fabricio. Demás panelistas, les agradezco, les pido que se posicionen para sacarse una foto. Muchas gracias. Tenemos ahora las palabras finales de mi director, de nuestro director. Iniciaremos ahora nuestro panel de clausura. El futuro es abierto, nuevos retos para la Red Cielo. Abel Packer, director de la Red Cielo, tiene la palabra. Gracias, Alex. Tomé algunas notas porque... Muy bien, en la apertura yo reconocí y agradecí la presencia de los visitantes para asegurarme de que yo no era un chatbot. Y creo que la discusión que estamos teniendo dentro de 5 años, probablemente encontraremos algunas diferencias en ese nivel. Si a los 25 años que se redefine, se refuerza como un programa de ciencia abierta, como impacto, diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. Entonces, me quedé pensando cuáles serían los significados de esta semana, que fue esencialmente humana, que quisiera destacar. Bueno, nosotros propusimos esta semana, y ya realizamos 30 seminarios anteriores con apoyo de aliados, amigos de cielo, aliados de ciencia y tecnología, con el compromiso de aprender, adoptar, adaptar, diseminar el modus operandi de ciencia abierta bajo la perspectiva de maximizar su impacto en el avance de la investigación, en la formación de investigadores, en la educación, al informar políticas públicas, al informar la sociedad y tratar de ganar la lucha contra la desinformación y contribuir efectivamente para la consecución de los ODS. El proceso de maximizar el impacto de la ciencia abierta por el modelo que estamos adoptando tiene que venir necesariamente impregnado e enriquecido de políticas, prácticas y ambientes que privilegien la diversidad, la equidad, la inclusión y la accesibilidad. El modus operandi de ciencia abierta con IDEA, desde el punto de vista de la Red Cielo, se expresó en la Declaración Cielo de soporte, de apoyo a la ciencia abierta, que dice básicamente 3 cosas. El éxito de la Red Cielo es una conquista de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. El modelo Cielo tiene características que fueron consolidadas a lo largo de los 25 años e insta a los sistemas nacionales de estadística a promover y desarrollar ciencia abierta en un modelo de redes descentralizadas. Básicamente es eso. El modus operandi ciencia abierta
debe pautar los sistemas nacionales e internacionales de investigación, que debe impregnar el ciclo de realización de investigación de modo comprensivo. Eso incluye reconocer y valorar las investigaciones que son comunicadas por las revistas editadas nacionalmente sin fines de lucro como parte esencial de la producción científica de nuestros países. Las colecciones nacionales de periódicos de Cielo representan una práctica organizada de ciencia abierta como política pública y como operación internacional. El compromiso de ciencia abierta con IDEA renueva los principios, las funciones, los objetivos y el modus operandi de la Red Cielo. Nos remite al poema Little Bind de Thomas Eliot, que dijo: al final de nuestra búsqueda, llegamos a donde empezamos y por primera vez conoceremos el lugar. Repetidamente, la ciencia abierta presenta ahora o para los próximos 20 años el final de este ciclo de búsqueda. Eso implica adoptar progresivamente el modelo publique antes y evalúe después, dejar los datos disponibles, códigos fuente, documentos subyacentes a artículos, promoción de evaluación por pares informada y contribuir a la ciencia ciudadana. Traigo esto como una interpretación del descíframe o te devoro que caracterizó este congreso y en realidad vale para la comunidad de investigación. Es una vuelta a los orígenes para buscar su entendimiento futuro. Otro significado que está en la naturaleza de la Red Cielo es promover de modo sistemático el conocimiento como acto individual encapsulado en procesos sociales. Aunque se destacó mucho que la ciencia se caracteriza hoy, la investigación como un proceso de ego, en un sistema individualista, en realidad tiene esta dimensión de red social y que Cielo trata de promover. Nosotros que participamos colectivamente en la programación de estas actividades adquirimos individualmente más conocimiento y entonces somos más capaces. Otro significado de la Semana Cielo 25 años y de los 30 webinarios que lo antecedieron revisitan la construcción colectiva, que es un esfuerzo tremendo, y aprobamos en la red un proyecto de 2 a 3 años para redefinir, renombrar lo que llamamos gobernanza de la red con una infraestructura de comunicación abierta. Aprovechando esta dimensión de construcción colectiva, quiero reconocer la generosidad de más de 70 patrocinadores, aliados y amigos de Cielo que hicieron posible la realización de la Semana Cielo 25 años. Con mucha satisfacción agradezco la excelencia, la calidad, la dedicación de los profesionales de interpretación simultánea. Hubo un consenso simultáneo de que la traducción fue de alto nivel. Quiero agradecer también al equipo de dirección de la empresa Aquaviva, responsable de la infraestructura de apoyo a toda la semana. Los diseñadores que hicieron todo el material gráfico. La profesora Lucia Santaella ayer recordó. No sabemos cómo definir exactamente el tipo de literatura de Borges, pero la biblioteca de Babel, que se replica en hexágonos, que es la simbología que utilizamos allí en el panel.
la gerencia y profesionales del hotel, las autoridades nacionales e internacionales que el primer día de la conferencia privilegiaron con su presencia y compromiso con el programa Cielo. Publiqué aquel día una diapositiva que llamé Rol de la Fama de la Ciencia Abierta en América Latina y destaqué el rol de FAPESP que tuvo, vamos a llamarlo así, esa función sistemática de asegurar el funcionamiento de Cielo. Quiero agradecer a todos los brillantes panelistas, coordinadores de paneles que hicieron de esta semana uno de los foros más marcantes de investigación. No voy a mencionar nombres, pero quiero agradecer a los representantes de las plataformas hermanas de Cielo que estuvieron presentes, OAJ, TKP, La Referencia, Japan Stage y Óperas. Las coordinadoras y coordinadores de las colecciones de la Red Cielo que representan el día a día de la Red Cielo, que son la expresión humana de la sostenibilidad y de la resiliencia de la Red Cielo. Por último, del fondo de mi corazón, agradezco a nuestro equipo Cielo por el profesionalismo, dedicación y amor que le destinan. Y para fundamentar el objetivo de la Semana Cielo 25 años y proyectar nuestro futuro, empezamos con un análisis del pasado, con el lanzamiento del libro Nosotros que amábamos el acceso abierto, que un grupo de pioneros revive sueños, ideas, frustraciones, etc. Por último, el significado que orientó esta semana fue: más que nunca amamos el acceso abierto. Y tras 25 años es un amor más allá del platónico. Y como dijo Nietzsche, la mejor cura del amor es aquel remedio eterno, el amor retribuido. Yo amo a Cielo y Cielo ama a todos ustedes. Muchas gracias. Quiero llamar la Red Cielo, equipo Cielo, para que reciba también estos aplausos. Muchas gracias.